¿Qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde ya previamente agotamos algunas cuestiones de criminalística. Vimos lo que fue su definición y vimos lo que fue su proceso de evolución histórica, a través de los cuales entendemos que la criminalística es un instrumento establecido en la ley que nos va a permitir determinar las causas fácticas que se originaron de un crimen. ¿Sí? Desde luego que para la criminalística es importante hacerse del apoyo de varias especialidades, de varios especialistas llamados peritos. Y aquí es donde vamos a responder esas preguntas de la investigación, esas preguntas de oro que hacen a la investigación criminal. El qué, el cómo, el cuándo, dónde, quién, por qué, a qué hora. ¿Sí? Y sobre todo, que en esta parte, la criminalística, al ser un instrumento de investigación, necesitará de una génesis y del agotamiento previo de los métodos científicos para determinar esas causas que originaron el crimen. Pero para ello necesitamos un lugar en donde se ha plasmado esa conducta, en donde se ha materializado y se ha ejecutado ese delito. Lo que hoy llamamos lugar de los hechos, escena del crimen, y también se le podría determinar como lugar de intervención. ¿De acuerdo? Voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que vayamos agotando paso a paso cuáles son estas cuestiones de la criminalística con respecto de la criminología. Y la semana anterior hacíamos esa precisión en donde no es lo mismo criminología que criminalística. Criminología se va a encargar de esos factores endógenos, exógenos, conductuales, de la psique, de la cual se estará determinando la compostura de un criminal. ¿Sí? Aquí, criminalística se va a encargar de esos elementos fácticos, jóvenes. ¿Sí? Esos elementos de campo, esos elementos que aportan al esclarecimiento de los hechos delictivos y sobre todo elaborar y comprender de sus conceptos fundamentales ese carácter instrumental que tiene la criminalística para explicar ese examen de evidencia física y científica a través del campo de aplicación de las diversas ciencias forenses. Para ello, necesitamos establecer un escenario. Necesitaríamos determinar cuáles fueron esos elementos, tanto previos como del desarrollo y la consumación de un delito. A esto lo vamos a llamar escena del crimen. Y si bien la criminalística tiene 7 principios básicos, la escena del crimen se va a basar principalmente en el análisis del principio de transferencia de Locard, el cual plantea que cuando un criminal llega a tener interacción con su víctima, algo del criminal se transfiere a la propia víctima y a la escena del crimen. Y de manera inversa, porque de la víctima también podrá transferirse algunos datos al escenario del lugar de los hechos con respecto al criminal. Para el caso del principio de la reconstrucción, entendemos que nosotros tenemos que analizar esas evidencias físicas y psicológicas a fin de determinar el comportamiento que tuvo el individuo, en este caso el criminal, al momento de cometer el hecho. ¿Sí? Por tanto, dada esa interacción entre agresor y víctima y esa coincidencia que han tenido en un lugar, se es importante para nosotros como investigadores preguntarnos si había una relación previa o un significado especial para esta interacción de acuerdo a las posiciones que han tenido cada uno de ellos. La escena del crimen se va a entender como ese lugar en donde ocurre un delito y donde el agresor y la víctima han coincidido. Para ello hay que entender no nada más la etiología del delito, sino también ese historial victimológico previo dado a las 24 horas, donde la víctima se ha interrelacionado con su agresor y poder enfocarnos si fue una víctima de oportunidad o fue una víctima seleccionada. Este estudio también nos va a permitir hacer la proposición de muchas hipótesis, no nada más una, sino de muchas hipótesis sobre ese pasado que tuvieron previamente en cuanto a la interacción del agresor y la víctima.
Desde luego, esa manera de interactuar nos va a determinar el momento de ejecución, la forma, los modos de emplear ese iter criminis, pero también si se vieron involucradas armas, cuáles armas se emplearon y la cantidad en cuanto a las heridas que se ha propiciado o que se han causado en esa cuestión. Para ello, recopilar información dentro de la investigación criminal resulta indispensable para esclarecer el comportamiento que ha tenido el sujeto activo con respecto de esa relación previa con el sujeto pasivo. Este supuesto va a determinarse también a través de la elaboración de perfiles. Y los perfiles permiten reconstruir que ya existió un comportamiento consistente a lo largo del tiempo, de tal forma que la víctima dependerá de cómo se comporta el delincuente en esas circunstancias, incluso hasta las no delictuosas. ¿Cuáles son los objetivos de la escena del crimen? Bueno, pues por un lado, nos ha de demostrar y entender a través de 12 pasos básicos y con respecto de una buena administración en el sitio de intervención, la identificación de las características únicas que hacen al delito. ¿Sí? Que practiquemos un apropiado manejo del sitio de la intervención. ¿Por qué? Porque aplicando este modelo de los 12 pasos, vamos a poder entender y manejar tanto los indicios, las evidencias, para poderlas procesar adecuadamente y relacionar con cada uno de los hechos perpetrados en la escena de crimen. Desde luego, es importante para el criminalista documentar previamente ese lugar de los hechos para entender cómo lo encontramos y determinar más adelante si ese lugar ya había sido manipulado o fue manipulado posteriormente al arribo de cada uno de nosotros. Una regla general que debe tener todo investigador criminal es ser observador. ¿Por qué? Porque esto le va a ampliar un espectro periférico sobre cómo encontró ese escenario de los hechos. ¿Sí? Para ello, documentar tiene que ser un elemento narrativo. Es decir, este elemento narrativo va a ser de manera cronológica, por tiempos, por ubicación, tiempo, modo, espacio, para integrarlos a su bitácora de notas. Posteriormente, una bitácora fotográfica. Es importante que primero se tome fotografía previa, preliminar. ¿Para qué? Para ver cómo se encontró en una primera línea ese escenario del crimen. Y desde luego, una bitácora administrativa, porque hay que entender cuántos recursos se ocuparon para poder trabajar y procesar esa escena del crimen. Desde luego, hay que tener asignaciones coordinadas sobre el personal que va a participar en esta investigación criminal, porque esas asignaciones van a estar tipificadas para el adecuado procesamiento de un lugar de la intervención y dependerá de las circunstancias y del personal que se tenga disponible esa asignación de actividades. Pero recordemos que en México tenemos una severa crisis forense y hay muy poco personal. Por lo tanto, a veces resultará necesario asignar más de una actividad a uno o varios elementos que integran el grupo, de acuerdo a los roles y la responsabilidad que cada uno de ellos desempeñará a lo largo de la investigación. Será probable y muy común que uno de nuestros servicios periciales, cada uno de los que participan en estos servicios periciales, tenga la necesidad de cubrir 2 más o hasta miles de responsabilidades. ¿Sí? Desde luego, ese personal especializado que debe intervenir en lugar de los hechos siempre debe estar atento a los distintos tipos de evidencia física que han de ser localizados en esta escena del crimen. Y sobre todo, no contaminarlos, que no se le pierdan. ¿Por qué? Porque el adecuado manejo de estos materiales permitirá una buena cadena de custodia y sobre todo una mejor investigación. ¿Sí? El abordaje sistemático consiste en, primero, recolectar toda la evidencia habida y por haber, todos los indicios, todo lo que nosotros presumamos
que fue constitutivo del delito, que fue contribuyente al delito. ¿Para qué? Para que de acuerdo al avance de las ciencias forenses, esta información sea debidamente procesada y sobre todo sistematizada, para que se pueda integrar a una buena teoría del caso y a su vez se presente en el juicio oral. ¿Sí? Este abordaje sistemático deberá auxiliar y asegurar que toda nuestra evidencia que se ha recolectado cuente con los estándares necesarios y sobre todo rigurosos para ser presentado en la etapa de juicio oral. ¿Sí? A partir de los puntos correspondientes, se fija un modelo de 12 pasos para este abordaje. El primero de ellos es la preparación. Nosotros debemos estar preparados física, mentalmente, instrumentalmente, para llegar a intervenir a un lugar de los hechos. Cuando nos toca ser primer respondiente, ¿qué posicionamiento tenemos que tener al ser primer respondiente? Pero cuando ya se nos llama como especialistas, debemos entender que tenemos esa debida diligencia para actuar de manera adecuada. ¿Sí? Desde luego, ¿cómo nos vamos a aproximar a ese sitio de intervención? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos expuestos a peligros. ¿Sí? El perito siempre va a estar expuesto a peligros porque no sabemos si es un delito de alto impacto, si es un delito en donde ya se vio involucrado crimen organizado, porque generalmente los delitos de menor impacto pues no pasan de un homicidio simple o probablemente lesiones, una mecánica de hechos de tránsito, una mecánica de documentoscopía, de dactiloscopía, pero específicamente en eventos sumamente violentos necesitamos ser precavidos para aproximarnos al sitio de intervención. Desde luego, que el primer respondiente asegure y sobre todo proteja el sitio a donde vamos a intervenir los servicios periciales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se dé inicio a una búsqueda preliminar de indicios y evaluar todas las posibilidades con las que se cuente y se presuma sea característica de evidencia física. Ahora, es necesario, como ya lo vimos previamente, preparar una descripción narrativa a través de la fijación fotográfica del sitio, pero apoyándonos de diagramas, croquis, mapas, se realizará una búsqueda más detallada posterior a esta fijación de la escena del crimen, para que una vez hecho lo anterior, se fije y recolecte la evidencia física, se embale, se empaquete y se integre algo que se llama cadena de custodia. Una vez procesado toda esta información, se debe realizar una búsqueda final para ver si no quedaron más cabos sueltos, para determinar si no podemos, si más bien si podemos encontrar más información de la que pudiera ser útil para la carpeta de investigación. Una vez concluido el trabajo de servicios periciales, el Ministerio Público tendrá que liberar el sitio de la intervención. ¿Para qué? Para dar libre paso, si fue un escenario en la calle, o si fue dentro de un inmueble, para que ese inmueble sea ocupado o reocupado de nueva cuenta. Bien, dentro de la preparación, nosotros como investigadores tenemos que ser muy certeros en cómo vamos a planear el abordaje sistémico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta esencial anticiparnos a cómo vamos a trabajar y sobre todo llevar una buena administración en el sitio de la intervención. Nosotros desde luego ya tenemos que tener nuestros materiales. Aquí digo otro bemol que podemos encontrar. A veces las fiscalías no proveen a los servicios periciales del material suficiente, de los insumos necesarios. Por lo tanto, el investigador tiene que tener preparado, aunque sea hasta de su propia bolsa, ese material para recolectar, embalar y en su caso empaquetar la evidencia, todo lo que se presuma participó en el delito. Posteriormente, preparar la documentación preliminar, es decir, llenar a lo mejor el informe policial homologado, llenar los debidos reportes, el protocolo de cadena de custodia y coordinar esas asignaciones para el personal. Desde luego, evaluar las especificaciones jurídicas. Es muy importante que nosotros, si vamos a intervenir, ¿en qué circunstancias vamos a intervenir? Si ya hubo previamente una orden de cateo
o ya hubo un oficio del Ministerio Público, o ya hubo un oficio del primer respondiente, ¿sí? Desde luego, tenemos que considerar la seguridad de cada uno de los participantes en la escena del crimen y la comodidad del personal de búsqueda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aventurarnos así de viva voz a intervenir en un lugar de los hechos. Repito, tenemos que hacer una inspección ocular previa, porque no sabemos si a lo mejor hay una bomba ahí preparada. Y esto ya sucedió en México, no recuerdo exactamente en qué estado, en donde peritos de la fiscalía ingresaron o pretendían ingresar a un domicilio donde ya había habido algunos eventos violentos y detonaron una granada, ¿sí? Entonces, esta coordinación con los acuerdos de trabajo de todas las agencias participantes en la escena del crimen tiene que operar bajo los protocolos de seguridad y comodidad del personal de búsqueda. Una vez que el crimen se ha cometido, aquí es donde se inicia la investigación preliminar. Recordemos que para que una víctima sea considerada como tal y el delito sea considerado como delito, necesitamos de la autorización del propio Estado. ¿A través de qué? Del catálogo de delitos del Código Penal y de la denuncia, querella o noticia criminal. O bien, de esa llamada a los cuerpos de emergencia, al 911 específicamente, para que se pueda dar inicio a una investigación preliminar. ¿Cuál es este objeto de la investigación? Bueno, pues que por un lado, el primer respondiente acuda al llamado y subsecuentemente se vea y se descubra quién cometió el crimen, si es que el crimen está en proceso. Porque muchas veces también pudieran estar los involucrados todavía en el lugar de los hechos, y ahí es donde se puede consolidar la flagrancia. ¿Qué actividades tiene el primer respondiente? Bueno, el primero de ellos es asistir a la víctima o las posibles víctimas o afectados. Es decir, tomar cuenta de que se ha cometido un evento delictuoso y recabar los primeros datos. Si es preciso, se dará la tarea de buscar y detener al sospechoso si es que aún se encuentra en el lugar de los hechos. Posteriormente, obtener información de los testigos presenciales u oculares que tuvieron cuenta en ese evento. Proteger, desde luego, la escena del crimen para que no sea viciada o contaminada. Anotar y comunicar a cada uno de los investigadores esa correspondencia de información de la escena del crimen. ¿Para qué? Para dar cuenta de todos los movimientos y alteraciones que se pudieran haber realizado en esta parte. La investigación preliminar va a auxiliar para establecer que un crimen se llevó a cabo, sí, pero se tiene que identificar a él o los agresores y sobre todo, el primer respondiente tiene que proteger ese lugar de intervención hasta que servicios periciales o personal especializado o los encargados de llevar a cabo esa investigación criminal acudan al sitio. De tal modo, en muchos casos, la detención no se va a llevar a cabo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque los presuntos pudieron haber huido del lugar de los hechos, ¿sí? Y en este caso, la investigación preliminar siempre tiene que tener un grado de involucramiento y, sobre todo, el esfuerzo a fondo del primer respondiente para que sea turnada toda esa recopilación de información que él ya hizo al investigador principal a fin de resolver esas cuestiones, ¿sí? Por otro lado, el primer respondiente deberá conocer cada uno de los procedimientos de actuación criminal para notificarlo a las organizaciones investigadoras y que sea su cooperación la más continua, a fin de que se fije una cadena de mando y que coordine a cada una de las agencias participantes en el ejercicio de sus diversas actividades y, de acuerdo a las notificaciones que se dé cada uno de ellos, hasta donde ocurra un incidente y donde termine la función del primer respondiente. En esta parte, un primer respondiente bien preparado debe notificar a cada una de las corporaciones relativas al caso del suceso ejecutado. Debe notificar al investigador encargado de llevar a cabo la investigación criminal. Tercera,
Si se contacta ya con el investigador, debe procurar que a la vez la unidad forense arribe y de lo contrario no esperar a que otra autoridad lo realice. Si es preciso que él lo haga, lo tiene que hacer él. Recordemos que entre más tiempo pase el lugar de intervención sin intervenir por los especialistas, hay más posibilidad de que se pierdan indicios y sobre todo que se contamine ese lugar de los hechos, ya sea por curiosos o por personas ajenas a ese lugar o por los mismos delincuentes que quieren alterar el lugar de los hechos. ¿Qué no debe hacer el primer respondiente? Hablar con compañeros o amigos que no tengan nada que hacer y absolutamente contribuyan a la intervención. No debe notificar, mucho menos a la prensa, ni a los fotógrafos profesionales. A los primeros que tendrá que agotar es a los fotógrafos forenses, porque ellos son los encargados de recolectar las primeras vistas de cómo está ese lugar de los hechos. Ahora bien, el exceso de personal de diferentes corporaciones o de otras más, ya sea Policía de Investigación, Seguridad Pública, Marina, Guardia Nacional, Ejército, son el factor número uno para que se contamine el lugar de intervención. Porque aquí entras en una parte de desorden. Cada quien quiere hacer lo que quiere y de acuerdo al grado que sabe. Pero para ello se debe de nombrar un investigador principal que será el encargado de determinar y delegar cada una de las actividades de estos intervinientes en el escenario de los hechos. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué medidas de seguridad y comunidad tiene que tener el personal de búsqueda? Bueno, el primero de ellos es que tiene que estar debidamente preparado y expuesto y sobre todo consciente a que un sitio de intervención es peligroso y se puede actuar en diferentes circunstancias. Se puede actuar a obscuras, se puede actuar bajo climas muy extremos, se puede actuar bajo espacios no muy amplios. ¿Sí? Por eso aquí tiene que tomar cuenta el investigador, que muchas veces va a tener que arrastrarse, muchas veces va a tener que hacer posiciones para poder ingresar a ciertos sitios, que muchas veces las inclemencias del tiempo no permiten trabajar adecuadamente. Para ello, el especialista, el perito, el investigador tiene que contar con algunas medidas necesarias y de seguridad para intervenir en lugar de los hechos. La primera de ellas es la vestimenta. Una vestimenta adecuada me va a permitir contaminar menos el lugar de los hechos. Y desde luego que yo me exponga a agentes contaminantes. Dos, equipo de comunicación. A veces el contar con un radio es muy básico. ¿Por qué? Porque las ondas a veces no permiten que el teléfono celular registre llamadas o registre entrada y salida de llamadas específicamente. Para ello, los radios de comunicación tienen banda ancha que permiten hasta cierto tipo de limitaciones de kilometraje una buena comunicación con el exterior. Obviamente, tiene que tener asistencia e iluminación cuando se trate de espacios cerrados o que cuentan con poca luz o nula luz. ¿Sí? Un refugio, porque a veces se va a trabajar al aire libre, se va a trabajar a la intemperie y les puede tomar la madrugada. Obviamente necesitan descansar, para ello una buena casa de campaña resulta indispensable para que servicios periciales puedan descansar. No podemos dejar de lado alimentos y bebidas, ¿sí? Tienen que estar bien alimentados y sobre todo bien hidratados para que no pierdan dimensión de cómo se está trabajando. Obviamente tienen que estar bien descansados, ¿sí? Asistencia médica. Los cuerpos de emergencia tienen que estar presentes en todo momento por si ese perito sufre alguna lesión, sufre alguna caída, no sé, alguien que está todavía ahí, algún delincuente que esté por ahí, le pueda hacer algún mal, ya sea con un arma corta, un arma larga, un arma punzocortante. Es decir, la seguridad de la escena siempre tiene que ser elemental y sobre todo contar con el equipo necesario. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Bueno, lo primero es ejecutar adecuadamente los protocolos de salud y seguridad, porque para ello es el equipo de protección personal. Y si hay
intervención, en lugar de intervención con sustancias dañinas que puedan ser dañinas contra la salud, el especialista tiene que tomar en cuenta dónde es un peligro, ¿sí? Y aquel peligro se determinará si cualquier cosa le puede causar algún daño o si implica un riesgo, si alguien pudiese estar con algún tipo de daño. Es decir, que a lo mejor hay agentes contaminantes que me pudieran causar algún daño a mi estructura biológica. O dos, esos riesgos de donde puede haber todavía explosivos, agentes contaminantes, agentes nucleares inclusive, o bien que esté presente todavía alguna persona armada. ¿Sí? Para ello, servicios periciales y el primer respondiente ya previamente tuvieron que haber hecho una inspección para asegurar adecuadamente la escena del crimen. Entrar a una escena segura nos va a permitir observar si hay sospechosos todavía o si hay más víctimas. Se debe intentar que alguna persona que se encuentre ahí en el lugar de los hechos pudiera hacerles daño a los servicios periciales o a otras personas intervinientes. ¿Sí? Entonces, en esta parte es súper importante que el primer respondiente y después quienes arriben a ese lugar de los hechos observen que ya no haya más gente para poder intervenir seguramente y adecuadamente esa escena del crimen. Desde luego, en cualquier lugar siempre puede encontrarse alguien escondido. Esa es una regla general. ¿Sí? Ahora, mientras se realiza la inspección de seguridad, los agentes de investigación siempre tienen que estar atentos a cualquier daño o peligro. En este caso, el peligro ambiental, como que haya la presencia de sangre, la presencia de objetos rotos, de objetos cortantes que pudieran lesionar a los intervinientes de la investigación. Y los hechos por el hombre, que haya personas armadas, que haya trampas, etcétera. Prefiero otra vez más este ejemplo, ¿no? Es que no recuerdo si fue en Morelos o fue en Jalisco, en donde entra personal de servicios periciales a una casa, se presume que era una casa de seguridad, y al momento de que abren la puerta, les explota una granada. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad, pero sí hubo gente lesionada. Entonces, una vez que se está completando la inspección de seguridad, es cuando podemos determinar y asegurar que la escena debe permanecer segura, que nadie ajeno al Ministerio Público, para esa tecnología investigadora en general, Ministerio Público, Policía de Investigación y Servicios Periciales, deben permanecer en esa escena. Absolutamente nadie ajeno a la escena puede permanecer en el lugar. Aquí hay unas categorías de cómo estamos elaborando dentro de la escena del crimen esos métodos de riesgo. Los métodos de entrada pudieran ser por inhalación, por absorción de la piel, por ingestión o por inyección. De acuerdo a su naturaleza del daño, va a propiciar una acción para reducir el riesgo. En esta parte, si yo estoy hablando que puedo tener un método de entrada de peligro por inhalación, esta inhalación puede ser de contaminación aeróbica, es decir, que esté esparcida en el medio ambiente, ¿sí? Para ello, yo puedo estar expuesto a polvos, humos, vapores, gases, agentes tóxicos. ¿Qué debo de utilizar para reducir el riesgo? Mascarillas, con ventilación o filtros. A veces no es suficiente los cubrebocas, ¿sí? Por eso es necesario el uso de mascarillas. Ahora, si estoy hablando de un método de entrada por medio de absorción de la piel, ¿qué necesito hacer? Necesito determinar si estoy expuesto a que tan solo el mero contacto con la piel pueda generarme algún peligro latente. Y en este caso, se debe utilizar equipo de protección como lentes protectores o goggles, guantes y la vestimenta protectora. ¿Sí? Si el agente de entrada o el método de entrada es por ingestión, esa contaminación puede ingresar vía oral. Nosotros, como vamos a estar durante jornadas de trabajo muy extenuantes, debemos de llevar alimentos. Antes de ingerir los mismos, tenemos que lavar muy bien con agua, con jabón y ponernos algún tipo de desinfectante en las manos. No debemos beber líquidos, salvo que sean líquidos hidratantes. Y en el caso de que la gente llegue a ser fumadora, no puede fumar.
Así de simple. Entonces, no se deben ingresar con alimentos a las áreas de procesamiento de una investigación criminal. Si es por inyección ese método de entrada, bueno, puedo estar contaminándome con objetos con filo o puntas que pueden perforar o cortar mi piel o más allá de las capas cutáneas. Por eso es importante siempre manejar con precaución el lugar de los hechos. Siempre tenemos que estar con guantes, ver, ser muy observadores y colocar armas, objetos cortantes con filo, puntas, punzocortantes en contenedores especiales para que sean empaquetados y embalados con una etiqueta específica y especial. ¿Sí? ¿Qué vestimenta de protección tiene que tener el perito? Bueno, lo estamos abordando. La mascarilla nos va a permitir esa protección contra posibles agentes particulares provenientes de contaminar, ¿sí? Ahora, también es importante nosotros que cubramos boca y nariz porque también nuestra propia saliva y nuestros propios fluidos pudieran ser agentes contaminantes de la escena del crimen. Uh-huh. Los guantes me van a permitir que se proteja, que yo absorba material a través de la piel y sobre todo de esa contaminación de huellas dactilares o de ADN, porque también yo interviniente de la investigación criminal puedo dejar ADN y puedo dejar mis propias huellas. Y eso significa que ya estaré alterando el lugar de los hechos. Lentes o goggles, porque va a proteger a mis ojos de algún peligro biológico o bacteriológico. El traje, desde luego, protege a esta persona interviniente en la escena de toda contaminación, porque muchas veces en la ropa nos llevamos muchas partículas, nos llevamos muchos bichos, nos podemos llevar muchos agentes que incluso pueden poner en riesgo la vida o de los que nos rodean. Calzado también, porque el calzado previene la transferencia de marcar nuevas huellas que dañan la evidencia. Debemos de proteger nuestro calzado porque muchas veces las marcas pueden alterar en muchas ocasiones el lugar de los hechos. El establecimiento de riesgos. Aquí hay dos preguntas que ustedes deberán analizar más a fondo, ¿no? ¿Qué peligros pudiera representar el estar interviniendo en una escena del crimen? Aquí yo del lado derecho les pongo la infografía, ¿no? Hagan esa hipótesis. ¿Qué peligros pudieran tener ustedes al tener esa escena del crimen? Y la segunda pregunta, ¿qué se puede hacer para asegurar que el riesgo sea minimizado? Bueno, peligros, todos vamos a estar expuestos a peligros cuando se trabaja en delitos, cuando se trabaja ya con fenómenos cadavéricos avanzados, con sustancias o agentes químicos que han sido constitutivos de delito. ¿Qué se puede hacer para resolver el riesgo mínimo? Cuidarse, no hay más. ¿Sí? El criminalista tiene que ser muy responsable de cómo cuida primeramente su integridad física y después su salud. ¿De acuerdo? Para ello también, dentro de la escena de crimen, tenemos esta parte de los acuerdos laborales. Estos acuerdos laborales se utilizan mucho cuando hay investigaciones muy grandes o que se llegan a complicar. Y va a necesitar que la intervención en el lugar de los hechos se amplíe en cuanto al tiempo. Para ello, es necesario organizarnos y colocar un centro de mando. Para que este centro de mando sea la punta principal y sobre todo central, en primera de comunicación, porque ahí se pueden tomar decisiones y que sea un primer lugar de resguardo sobre todo el material recolectado y que se considere evidencia. ¿Sí? También debemos tomar en consideración que se deben realizar arreglos con algunos otros especialistas, porque con algún tiempo, o sea, las relaciones que cada uno de nosotros establezca serán operarias para que nosotros fungamos también como buenos investigadores criminales. Y sobre todo, no sabemos cuándo vamos a necesitar, no nada más de un antropólogo, un topógrafo, de un especialista en mecánica de hechos de tránsito, de un especialista en fotografía forense, de un especialista en tagnatopraxia cadavérica, etcétera, ¿sí? Entonces, este contacto con también
con los acuerdos laborales, necesitaremos de áreas administrativas. O sea, los perfiles no se redactan solos, los insumos no se compran solos. Todo el personal que participa en la investigación criminal percibe un salario. Los especialistas particulares también perciben un salario. Entonces, en esta parte, contar con un área de recurso administrativo o de recursos humanos o de capital humano nos va a permitir sintetizar procedimientos administrativos, sobre todo reducir cargas de estrés. Porque a veces el papeleo puede ser tan agobiante que yo ya criminalista estoy tan agotado que ya no sé ni qué estoy redactando. Por eso el auxilio a lo mejor de un estenógrafo, de un mecanógrafo, de un capturista, me va a permitir dilucidar mis ideas y emplear esa cuestión de cómo estoy redactando mi informe o mi informe pericial específicamente. ¿Sí? Por lo tanto, estos acuerdos tienen que tomarse en cuenta, no nada más para una, sino para varias intervenciones y sobre todo que nosotros, los intervinientes de la investigación criminal, caigamos en confusión cuando haya situaciones de verdadera crisis. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer el especialista al abordar la escena? Al abordar, tiene que tener el primer contacto con la persona que ya estuvo en el sitio de intervención. Debe estar alerta, sobre todo para cualquier situación o condiciones que estén conectadas con la investigación. ¿Sí? En esta parte, cuando el investigador forense se aproxima a la escena, lo primero que tiene que buscar es esa evidencia dada por descartada. Recordemos que, se los dije al principio de la sesión, el papel elemental del perito criminalista es no dar por hecho nada, ser observador y sobre todo cualquier indicio que sea constitutivo de participar en el delito tiene que ser dado por evidencia. Obviamente tiene que realizar sus notas. Para ello es importante escribir, escribir, escribir. Asegurar que todas las personas presentes tengan cubierta esa obligación de tratar al sitio como escena del crimen. O sea, desde el momento en que se hace ya un aseguramiento, un resguardo, un acordonamiento, esta se convierte en una escena del crimen y no debe de ser alterada, ni mucho menos invadida y cuando menos contaminada. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros presumiéramos que hay víctimas con vida todavía o que hay delincuentes escondidos o que nos están o presumen atacarnos, los cuerpos de seguridad pública y emergencia médica tienen prioridad. Repito, puede haber todavía víctimas con signos vitales que pueden ser trasladados al hospital y salvarles la vida. Los cuerpos de emergencia siempre tendrán prioridad de ingreso a una escena del crimen. El criminalista también debe considerar su seguridad personal. No somos Superman, no somos Batman, no somos superhéroes, no somos de acero. Somos seres humanos que corremos peligro a la hora de participar en una investigación de delitos. ¿De acuerdo? Una disculpa. Bien. Entonces, dentro del escenario del crimen, es importante evitar la contaminación. ¿Para qué? Para que se pueda documentar la condición original de la que se hizo cargo la escena del crimen y el personal adecuado tiene que trabajar en conjunto para, primera, asegurar y segunda, proteger la escena del crimen. Como intervinientes en una investigación criminal, tenemos que tener el esfuerzo requerido y la atención continua, porque si no, nuestra investigación no va a ser exitosa. ¿Sí? De nada servirá emplear un método poco sistemático o nulo sistemático si nosotros no tenemos esa atención continua. Es necesario entender dos factores que fungen como conceptos de la escena del crimen. El primero de ellos, asegurar la escena y proteger la escena. Una cosa es asegurar y otra cosa es protegerla. Asegurar es cuando ya se ha tomado conocimiento del hecho,
cuando ya se ha acordonado y está resguardada. Protegerla es dejar que nadie más, ninguna persona ajena a servicios periciales, intervenga en ese escenario, ¿sí? Que nadie más acuda, que nadie más vicie ese lugar. Se pueden tornar como acciones separadas, pero están relacionadas a la par. Asegurar y proteger la escena requiere de dos responsabilidades cruciales de los primeros respondientes. Por un lado, para que se asegure la escena, resulta imperante, necesaria y críticamente el control de acceso de todo el personal que ingresa a esa área restringida. No, aquí vamos a hacer esta parte. Muchas veces Policía de Investigación es muy prepotente y quieren entrar e intervenir al lugar de los hechos. No. Aquí la persona encargada de dirigir esa investigación criminal tiene que tener don de mando, dentro del debido respeto, pero don de mando, para controlar a cada una de las personas que ingresen a ese lugar de los hechos. Y sobre todo, una buena intervención en el lugar de los hechos tiene que involucrar el asegurar la integridad física y corporal del equipo que está recolectando las evidencias necesarias. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, debemos entender que la escena del crimen es, digamos, que la parte más elemental para poder esclarecer un delito. Es la parte más sistemática, es la parte más sensible, por la cual nosotros criminalistas tenemos que agotar esas condiciones. Para ello, resulta necesario que homologuemos criterios, que haya un director de la orquesta, un buen líder que permita esclarecer y trabajar de manera adecuada bajo los estándares establecidos a todo el personal interviniente en el lugar de los hechos. Recordemos que muchas de las fallas en la investigación criminal es porque hay gente poco profesional, es porque hay gente despótica, que en aras de que creen que saben hacer su trabajo, terminan viciando el lugar de los hechos, terminan contaminando, terminan perdiendo evidencias. Y eso es muy grave porque entonces el Ministerio Público ya no tiene los elementos necesarios para encuadrar un buen tipo penal y fincar la responsabilidad penal necesaria. ¿De acuerdo? Recordemos que nuestra obligación como intervinientes en un lugar de los hechos siempre será tutelar los derechos de las víctimas, de los ofendidos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los principios de los derechos humanos, nosotros tenemos que dignificar a esa persona que ya ha perdido la vida de manera violenta. Tenemos que dignificar esa cuestión de cómo hacerles justicia a esas personas que ya han sido susceptibles de un delito. Porque si de por sí ya menoscabaron sus derechos fundamentales, la actuación de la autoridad y de los especialistas que están interviniendo en el lugar de los hechos tiene que ser concordante y congruente con los principios establecidos en la propia Constitución Política, artículo 21, y de ahí con todos los actos de investigación que nos determine el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos internacionales en materia de derechos humanos. Por tanto, los criminalistas tenemos la necesidad y la obligación de hacer una buena y debida diligencia. Bien, jóvenes, pues no me queda más que agradecerles su atención por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Suscríbanse al canal, por favor, y quedo pendiente para cualquier duda o comentario. Hasta luego. Buenas tardes.